Rayos Rosenberg se graduó. ¿Y qué fue lo primero que Rayos Rosenberg salió a hacer como policía, graduado? Ok, aquí viene la diferencia de la policía de Hacienda. Cuando tú ya recibes tu diploma y causas alta y sales y pasas de la escuela, de la escuela graduado, en ese momento hay una orden general que viene del director general. Es dependiendo a dónde necesiten los policías graduados de ese momento, allí vas a ir a parar, como decimos. En ese momento, como tú sabes, de apogeo, si está de apogeo la guerra, el Batallón Libertadores, por ejemplo, tenía bastantes bajas, por ejemplo. Entonces necesitaban cubrir esos espacios allá. O los empolainados necesitaban cubrir otras posiciones, por ejemplo, si tenían que cubrir, un ejemplo, la embajada de España, por ejemplo, que había que dar seguridad, entonces lo cubría la policía de Hacienda. Entonces decía, ok, necesitamos en estas posiciones. Entonces había tres opciones. Los policías graduados de la de Hacienda salían para el Vía Libertadores, el batallón de infantería antiterrorista de la policía de Hacienda, Libertadores, o salían para la primera comandancia de los empolainados, que te vestías como los guardias, con casco, tus polainas y chivito y el uniforme almidonado. Salías para... ¿Quiere decirte que no solo los guardias anduvieron empolainados? No, es que ese era el error grande que había. El problema está que la guardia tenía su uniforme, que usaba camisa blanca por dentro y unos botones con mucha elegancia. Mi respeto y mi cariño para todos los guardias, por supuesto, porque la policía de Hacienda prácticamente éramos como una pequeña copia del estilo de ellos. Pero tú vas a ver PHs que si no les veías la banderita por aquí o no les veías que decían GN, entonces tú te ibas en la de choto, decías, ¿es guardia o es PH? Era algo raro. En el casco te ibas a ver que veías la bandera de España. La de España la usaba la guardia. Nosotros nunca usamos eso. Nosotros usamos solo decía PH, usábamos nosotros. Porque fue creada en base... Yo no soy guardia, un día espero que te diga que por qué usaban la bandera de España. Lo que yo sé es que a españoles algo fundaron la guardia en 1919, lo que yo he escuchado. Pero la PH surge de eso. ¿Por qué la PH usaba polainas? Porque la PH fue creada... ¿Por qué se llama PH? Policía de Hacienda, porque venía de las haciendas, donde habían serpientes y para que no los dañaran usaban esa polaina. Esa es la razón. Usabas la bota jungla y te metías como el carapacho que es la polaina, te la ponías y te cubrías. Si algún animal o algo te quería atacar, pues agarraba el cuero. Porque eran de puro cuero de res, de vaca o de buey, eran de cuero. Policía de Hacienda, porque la policía de Hacienda surge de las haciendas. Que cuidaban las haciendas de la época. Entonces de allí surge la escuela de policía de Hacienda. Y su primer director fue mi general Julio Alberto Salinas, por eso se llama la escuela con ese nombre. ¿Y las primeras salidas? Entonces cuando ya pasas a los empolainados que cuidaban, que se recordarán todos, que eran los que cuidaban todas las posiciones de la PH, los que estaban en el portón principal, eran unos PHs con gran elegancia, con G3, que estaban allá. O pasabas al batallón Libertadores. ¿Quiere decirte que esos polainudos eran igual que uno del batallón? Era igualito él. Eran iguales, solo el uniforme les cambiaba, pero el parche igual era. Pero usaban eran de la seguridad de la base esa. Eran de seguridad de la base, pero también cuidaban las estaciones CEL, cuidaban la de San Martín. Te voy a poner un ejemplo, San Martín, Ateos, por ejemplo, en Ateo. Los PHs cuidaban también en esa época. A veces habían empolainados, a veces ponían el camuflado. Pero sí, en realidad, en ese tiempo que pasaba un PH que andaba el parche porque andábamos dos parches, el parche de los CUSET de Seguridad Pública y el parche de la Policía de Hacienda. Pero ese parche que andábamos los dos lo andaba el batallón y lo andaban también la gente de los empolainados. Ahora, la diferencia es que cuando ya pasas al batallón te ponías el de la PH y te ponías el del batallón. El del batallón, ahí que lo vamos a presentar pronto. ¿Y qué quiere decir? ¿Y eso qué quiere decir? Si andaban los dos, ¿quiere decir que había más respeto? No, igual era. El respeto era igual. Lo que pasa es que la gente no podía diferenciar. Cuando veía un PH del batallón, creía que era un soldado cualquiera. No. Si yo estaba en el batallón, por ejemplo, yo te podía hacer un acta de cadáver. Y si estaba un empolainado, te podía hacer un acta de cadáver. Éramos iguales, éramos policías graduados de la misma escuela. Éramos graduados de la misma escuela.
Eso significa de que nosotros en ningún momento estábamos como diciendo, este porque es del batallón no sabe hacer esto, porque no, todos los policías sabíamos actuar en cualquier momento de delitos que hubieran ocurrido, en cualquier momento de combate también, porque éramos preparados en las dos líneas, tanto de procedimientos como en combate también, porque usábamos todo el tipo de armamento que usaban todos los cuarteles. Sí. Ahí teníamos la .50, ahí teníamos M60, ahí teníamos la M39, ahí teníamos el M23, ahí teníamos, la logística era igual, únicamente que a la hora de la calle podíamos actuar como policías de Hacienda y detenerlos, ponerlos a la orden de un juez de policía o a la orden de un juez de lo penal. O sea, teníamos esa facultad porque éramos órganos auxiliares de la justicia de El Salvador. Mira, quiere decirte que, no sé, me lo imagino así, como que iba a ser un partido de fútbol y ponían una línea de los que acaban de graduar para acá y decían, este va para las polainas, este va para la... No era así, en base a la necesidad. Si el batallón necesitaba más, te ibas al batallón. Si los empolainados necesitaban más, ibas a los empolainados. O si no, aquí viene la respuesta de mi respeto para todos los camaradas del Comando SEA que lo tenemos en la Fuerza Aérea, que el Comando SEA fue creado en 1985. El SEA no surgió en la Fuerza Aérea. El SEA surgió y nació por mi capitán chileno en la Policía de Hacienda. El SEA es el Comando Especial Antiterrorista fundado por mi capitán chileno, Alfonso García. Él lo fundó en la Policía de Hacienda. Allá formó un grupito de las patrullas de apoyo y las patrullas de asalto. El Comando SEA surgió allá. Entonces, y también como nosotros en Policía de Hacienda, podíamos pasar al SEA también. Si el SEA necesitaba en una patrulla de apoyo y tú tenías las habilidades de sacar el curso de comando, el curso de H y todo, ibas también a parar al SEA. Tú podías ser un comando SEA también. En el comando SEA, allí eran policías de Hacienda también. La mayoría de todos los que estuvieron allá en el SEA sabe que salieron graduados de la Policía de Hacienda también. O sea, el comando SEA, a pesar que era un comando especial antiterrorista, eran graduados de la Escuela de Policía de Hacienda. O sea, te hablo de 3 grupos en la Hacienda. Estaban los empolainados de la primera comandancia, el Batallón Libertadores y el Comando SEA. Sí. Esas eran las 3 unidades, si queremos llamarle, que conformaban el apogeo fuerte de un PH. Así estaban formados. Quiere decir que el Comando SEA, él andaba el parche de la PH aquí y andaba el parche del SEA también a un lado. O sea, era PH también el comando. Cuando vienen los acuerdos de paz, que es otra cosa, que ya Libertadores es desarticulado, porque al Batallón Libertadores le tenían demasiado miedo. Entonces, lo que yo recuerdo, yo no conocí otro. Yo conocí al Batallón Libertadores, al Villa Libertadores conocí yo. Pero sí me hablan que existían otro batallón, otro nombre. El batallón era el mismo. La cuadra era la misma. La cuadra donde el batallón estaba era la misma. Lo que cambiaron fueron nombres, según lo que yo he escuchado. Yo no puedo hablar antes de que no conocí otra cosa. Yo recuerdo, pero mi camarada Douglas Ayala, él estuvo en el Villa Cazadores. Así se llamaba en la época que él estuvo, por ejemplo. Y él quizás un día le vamos a tener la oportunidad a Ayala de que nos dé una entrevista. Ojalá. Y entonces él estuvo en el Villa Cazadores, pero yo tengo otro chero que también él estuvo en el Villa Cuervo. O sea, después le quitaron el nombre Cazadores y le pusieron Villa Cuervo. Y él dicen que el Villa Cuervo solo duró como unos 6 meses, creo que no duró mucho ese nombre. De allí vino y se puso Villa Libertadores. Y hasta que terminó la guerra, el Libertadores, su estandarte, pasó a formar parte de la 2ª Brigada de Infantería. Allá fue a parar el estandarte. ¿Por qué? Yo no sé. No sé todavía. Pero en ese momento, cuando vino los acuerdos de paz, el Comando SEA pasó a formar parte de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea. El Comando SEA pidieron si te querías ir para allá. Muchos no se fueron y que bien saben que unos son instructores de la Policía Nacional Civil, que eran del Comando SEA, entonces, ¿sí? Son instructores. Entonces vale decir de que esas 3 partes desaparecieron. Toda la Policía de Hacienda desapareció y allí fueron a meter un grupo de la Escuela de la Policía Nacional. Ahí pusieron a la CETIPOL, metieron, cuando se apagó la PH, pusieron a la CETIPOL. Pero después de eso le pusieron policía militar mientras la camuflaban para hacernos desmovilizados. Así es como terminaba un policía de Hacienda, en el batallón, en los empolainados o en el Comando SEA. Así conformaban las unidades. Entre esas habían otras unidades como las patrullas, el GOES. Habían unos grupitos había un grupito allí chiquitito que le llamaban las patrullas, pero eran cosas
no eran las fuertes. Lo fuerte era el batallón, los empolainados y el CEA. Eran los fuertes que yo recuerdo, es lo que yo recuerdo. Otros camaradas espero que den un día una entrevista y puedan dar un ángulo cuando ellos conocieron la Policía de Hacienda. Su versión, ¿no? Su versión, pero yo explicaba nada más el proceso de cuando uno ingresa a la Escuela de Policía General Julio Alberto Salinas, desde el primer mes hasta el sexto mes, que llamábamos primera sección, segunda, hasta llegar a la sexta sección, hasta que tú juramentas y te gradúas y de acuerdo a la necesidad ibas a parar a esa unidad. Fuiste a parar al Batallón Libertadores. ¿Y eso qué implicaba? ¿Qué era de primero? Ese era, tú sabes que cuando hablas de un batallón, hablas que es de línea de combate. Vale decir que casi nunca te ibas a encontrar con procedimientos, porque los que iban a hacer los procedimientos con los jueces de actas de cadáver, iban a ser los empolainados o los que estaban en los pueblos. Si había policía de Hacienda, por ejemplo, en X lugar, te voy a hablar en Jocoro.